Y finalmente llegamos al penúltimo episodio del pitch y nos tomamos el tiempo de discutir, evaluar y analizar muy bien cada una de las propuestas para poder llegar a un top 4, es decir, un últimos 4. Estamos buscando los 4 podcasts que nos van a acompañar en el capítulo final del pitch y hoy les vamos a contar quién sigue y quién nos deja en el capítulo de hoy. Yo soy John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y para los que no sean buenos en matemática, eso significa que hoy vamos a eliminar, y escúchese bien, qué palabra tan fea, vamos a eliminar de esta competencia, obviamente, a 6 podcasts de los cuales nos acompañan. Ha sido una discusión dura, sabemos que nos tomamos de repente más tiempo del esperado, pero han sido como varias encontronazos sabrosos que hemos tenido para hoy anunciar quiénes son los 4 productos, los 4 podcasts que siguen con nosotros en esta competencia. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y como siempre nos acompaña la maravillosa Naki Soto y la increíble Valeria, nuestra productora estrella, locutora, ahora es juez. Nada, Valeria, tú lo que eres todo en el patio. Bueno, yo les puedo decir que en verdad este último episodio fue el más difícil de juzgar porque realmente la dieron bastante nuestros concursantes, se esforzaron mucho y bueno, sí, nos tomamos nuestro tiempo, pero creo que vamos a tomar la decisión correcta al final. Naki, ¿tú viste ese poco episodio? Yo los vi todos y además me los disfruté. Los vi como con el doble propósito, disfrutar el capítulo del podcast y entender a nuestros participantes como entrevistadores. No creo que todos hayan logrado el rol de entrevistadores, pero en general, ahí sí creo que arropa a la mayoría. Ocurrió un fenómeno precioso y es que bajó la tensión sobre el rol que decidieron interpretar para llevar adelante los Tech. En esta oportunidad son efectivamente unas personas que hacen podcast. Los tonos de voz cambiaron, las maneras de hablar cambiaron, hubo tonos, acentos que se hicieron presentes y yo los celebro. Y de hecho, el primero que vamos a evaluar hoy, que es lo que no te contaron del sexo, yo celebro el cambio en las maneras de su protagonista. Me encantó la cercanía, la proximidad, la curiosidad, además. Y una de las cosas que más celebro, porque me conmovió muchísimo, fue su enorme respeto por su entrevistado. Ella pudo haber hecho preguntas más gruesas, más directas, más incisivas, y se contuvo mucho por no ser irrespetuosa, por decir las cosas de mejor manera, y así le dio unas vueltas a este tema. Me gustó muchísimo su desempeño. Yo creo que ya Naki nos metió en materia de una. Ya Naki nos metió a hablar de las evaluaciones directas. Yo creo que es importante que todos sepan, como lo decía al principio, lamentablemente nos toca hoy a despedir a seis podcasts, perdón, que nos acompañan, nos han acompañado durante estos... ¿Cuántos meses, chicos? Llevamos ya casi 5 o 6 meses de proyecto. Más, ¿no? Esto empezó que sí en marzo. Bueno, durante todos estos meses de proceso, y bueno, ya obviamente nos vemos en la obligación de ser un poco más estrictos, un poco más duros de repente en la evaluación, porque son solamente 4 los que nos pueden acompañar, y construyendo, Naki, sobre tu punto, sobre lo que no te contaron del sexo, no solamente con ellos, sino a mí una de las cosas que le comentaba a Valeria justo antes de empezar a grabar, es que una de las cosas que me agradó mucho de este ejercicio es ver la evolución de todos, o sea, desde el día 1 que comenzaron a enviar sus propuestas, ver cómo de repente todo este proceso los ha enriquecido a cada uno de ellos. Siempre lo comentamos, las personas que hoy eliminamos es solamente bajo nuestro punto de vista. Creo que todas las propuestas que llegaron hasta esta fase tienen un potencial de ser productos interesantes para una audiencia, pero bueno, nos toca despedir algunas, entonces en base a esa visión vamos a comenzar evaluando, como ya comenzó Naki con lo que no te contaron del sexo. Yo coincido mucho contigo, Naki. Se vio la evolución increíble de ella, se vio mucho más relajada, se vio mucho menos tensa, se sintió que es ella, no se sintió un personaje. Y sí creo que esta fue mi percepción mientras escuchaba su propuesta. Sentí un poquito de
de falta de estructura, sentí que ella tenía la cabeza a explotar de la cantidad de preguntas que quería hacer y había un respeto también que guardar por el invitado y siento que esa de alguna manera la descolocó a ella. Yo recuerdo que habían pasado 5 minutos, 6 minutos y todavía no entendía de qué iban a hablar, entonces sí sentí una falta de estructura en el episodio, pero sin duda alguna hay una evolución increíble de ella en el personaje, se nota mucho más dominio, mucho más relajada, mucho más natural y creo que eso es fundamental, lo hemos recalcado muchas veces a la hora de crear un producto como un podcast, que es un formato íntimo y donde yo tengo que sentir que estoy hablando, que estoy sintiendo, estoy escuchando a alguien que me está hablando a mí y soy parte de esa conversa y eso ella en este caso lo logró. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en la parte del crecimiento de Dana y de cómo mejoró muchísimo en este ejercicio. También me gustó la selección del invitado, creo que fue una selección inteligente, o sea, llamativa, o sea, buscando como que darle como un poquito de picante morbo, pero desde el respeto y con mucha integridad. Lo que sí siento es que como eran amigos, yo creo que a veces se le fue un poquito la mano en ese tema de sentirse incómoda. O sea, yo sí sentía que ella había momentos que había estado incómoda y que hay ciertas dudas que, bueno, aunque está bueno dejar algunas cosas abiertas a la audiencia, yo creo que por un poquito de ese pudor no se respondieron como que todas las preguntas que se le pudo haber dado a la audiencia. Yo creo que lo pudo haber exprimido un poquito más, pero bueno, eso cuidándose, se cuidaron mucho y yo creo que eso es el ejercicio, pues estuvo bueno, pero pudo haberle sacado un poco más. A través de estos tiempos que hemos estado en el pitch, hemos estado, además de escuchando las presencias y las participaciones de cada uno de ustedes en los retos que hemos puesto, pero además los hemos acompañado en un proceso de formación. Y en uno de esos procesos de formación hablamos de la estructura de los podcasts, de lo relevante que es que esos podcasts tengan unas entradas y unas salidas, que tengan un guión. Si bien es cierto que ese guión no necesariamente necesita ser palabra a palabra lo que se debe decir, pero sí tiene que tener más o menos lo que se debe abordar y cómo se debe abordar, una investigación previa. Y desde en nuestro punto de vista, lo que aquí sucedió fue que esa estructura no tenía tanta documentación o no estuvo tan bien preparada como para llevar la conversación durante todos los 10 minutos que pedimos de contenido. Si bien es cierto, la estructura tenía la entrevista incorporada, que fue parte de la solicitud, no necesariamente tenía muy claro los tópicos de cómo se iba a abordar los diferentes ángulos de la conversación. Y a esta altura de lo como va el pitch y buscando los 4 podcasts finales, nosotros sentimos que no es posible que continúe lo que nos contaron del sexo, porque esperábamos que se implementaran todas las cosas que vimos en la formación. Y eso nos pasó en varios casos. O sea, hoy día sí estamos muy pendientes del audio. Hoy día sí estamos muy pendientes de la presentación y la despedida. Hoy día sí estamos muy pendientes de la estructura y cómo se van correlacionando los temas que se abordan en el contenido del podcast que ustedes nos mandaron. Por lo cual, si bien es cierto, es un ejercicio que marca una evolución, lamentablemente lo que no te contaron del sexo no continúa en el pitch por los diferentes comentarios que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por esa participación y esa continuidad, pero lamentablemente no podemos seguir con lo que nos quedamos en sexo. Y yo me voy a quedar comentando sobre el segundo podcast. ¿Les parece? Y voy a hablar de No Leo Partitura. No Leo Partitura tiene como un camino recorrido en este proceso que ha sido súper interesante y la ambición que teníamos como grupo de jueces era cómo abordar el mundo de la música, el mundo de la lectura de la música, la conexión que tienen los individuos con la música a través de un podcast. Y esa idea nos fascinó. Lo cierto es que en cada una de sus entregas, lo que estamos recibiendo no necesariamente está acompañando la expectativa que nosotros teníamos. Y está tal vez mucho más enfocada a justificar una sola tendencia de esa visión de lo que es la música, que es cómo justificamos específicamente, que fue abordado en este contenido, que el reggaetón le gusta a todo el mundo. Y creo que a mí en lo personal me da la sensación de que necesitábamos más. Y justamente como decíamos en la evaluación del podcast anterior, la expectativa es que los podcasts cada vez sean más robustos en contenido, en calidad de contenido, en grabación, en edición. Por lo cual yo cuando escuché este ejercicio de No Leo Partitura, me quedé con un sabor un poco amargo, tengo que reconocerlo. Yo siento que siendo la música uno de los conectores emocionales más poderosos que existen, yo siento que nuevamente este producto se me quedó corto.
Creo que el tema central era interesante, pero creo que faltó estructura. Sentí demasiada repetición, siempre abordaba una misma idea, volvía sobre el mismo punto. Entonces, yo me perdí en la narrativa y siendo muy honesto, no me emocionó. Y que a mí un tema asociado a la música no me emocione, me levantó muchas alertas y por ende, en mi punto de vista, bueno, no fue una de las evaluaciones más positivas de este proyecto. Sí, bueno, a mí sobre todo como un poquito ese ámbito de productora, a mí me parece que en este nivel de ejercicio, si te piden un invitado, tienes que buscar a alguien que tú justifiques, que agregue valor de por qué está ahí, porque si bien es una competencia y obviamente hay mucha gente que es nueva en esto de hacer podcast o intentar hacerlo, ya a estas alturas de la competencia queremos algo que esté nivel muy alto, ¿entiendes? Es un producto que estamos buscando para salir y para hacer una secuencia. Y yo creo que a este le faltó datos, o sea, creo que habían puesto estadísticas, no sé, nominaciones, descargas, cualquier otro factor para respaldar ese argumento de por qué el reggaetón es tan válido como cualquier otra música, que es válido, pero el argumento tiene que ser más rico, el invitado tiene que ser alguien que aporte, que enriquezca la conversación, y eso fue lo que aquí no estuvo presente. Sí, bueno, yo te voy a seguir amando, no importa, sale y vale. Lamentablemente no nos vas a seguir acompañando en la competencia, pero yo te voy a seguir amando. Mi sugerencia de cierre, y muchísimas gracias además por habernos acompañado en este concurso con tus participaciones, bajarle un poco el tenor a esa voz reivindicativa, a esa voz como vengadora y entenderte con los contenidos que te complacen y con ideas que otros efectivamente puedan conectar. Sí es un fastidio la gente que cree que es más válido escuchar rock que el reggaetón, que se vayan para el carrizo viejo esa gente y trata de cifrar los relatos con los que continúen en las mejores ideas alrededor de lo que a ti te gusta, del mundo como tú lo quieres. Además, estabas hablando con tu mejor amigo, es una manera fantástica, además, de entrarle a este tema. Dos personas que saben de música, que tienen muchas perspectivas para abordar la música. Date el chance de narrarlo desde un rol mucho más relajado, más complacida con las cosas que te gustan. Entonces yo voy a hilar a mi amiga con este próximo podcast que a mí me encanta. Tiene un efecto sobre mí, me quita edad. Esa es la mejor manera de decirlo. A mí, yo estoy escuchando esta voz y entonces yo paro en el mundo un segundo que yo voy a escuchar todo lo que viene en adelante. Chao, no me interesa nada. Adiós, Luis Carlos, quédate con el perro, no puedo hacerme nada. Y la oigo y me quedo impregnada del relato y quiero saber más qué va a decir adelante y qué viene en adelante. Yo celebro de verdad el desempeño del plato del día, celebro además a su invitado que le aportó muchísimo valor al tema, además de un tema tan sabroso como lo es el café. Tú sabes que yo sentía que tener al profesor Víctor Moreno iba a ser un reto, porque es una voz que nosotros solemos escuchar en los medios. Es decir, es una voz que ya tú te has acostumbrado a escuchar y eso puede ser muy positivo, pero a su vez es retador porque qué nuevo me va a decir, porque ya lo tengo mucho rato escuchándolo alrededor de cosas. Y para hablar sobre un tema como el café. Entonces me pareció como, una apuesta tremendamente arriesgada que tuvimos el placer de escuchar porque se resolvió muy bien. Efectivamente, obviamente tengo que ser responsable y honesto en decir de que el tema de la gastronomía me atrae muchísimo, pero el reto de hablar de gastronomía solamente sin apoyo de visual es poderosísimo. Y la capacidad que ha tenido el plato del día de llevarnos a espacios diferentes, de ángulos distintos de la gastronomía y mantenernos entretenidos y mantenernos gustosamente con el paladar activo, pero sin la necesidad del impacto visual, me parece a mí tremendamente maravilloso. Y estoy súper feliz de esta entrega que recibimos y me encantó. Sí, a mí sin duda me parece un producto encantador. O sea, es de esas cosas que te hacen sentir feliz, como dice Naki. O sea, te llena así por dentro, tú lo escuchas, te sientes más positivo, te sientes conectado con la cultura.
la escogencia del invitado acertadísima. O sea, siempre es buscar quién te puede sumar a ese tema y lo hizo de forma brillante y realmente estuvo muy bueno. Incluso no mandó video, mandó solamente audio y nadie, o sea, no es una limitante. Y para hablar de gastronomía sin ni siquiera imagen, como dice John, tienes que tener algo que decir, algo poderoso que decir y se cumple totalmente el objetivo. O sea, a mí me encantó. Una de las cosas que yo particularmente he repetido varias veces durante el pitch es que uno de los beneficios que tiene el formato del podcast es que te permite, no tienes que detenerte para escuchar un podcast. Yo, por ejemplo, si quiero ver un video en YouTube, tengo que parar lo que estoy haciendo porque tengo que centrar mi atención en este formato. Un podcast te permite escucharlo mientras haces ejercicio, mientras preparas una comida, mientras estás viendo televisión. Inclusive yo puedo estar viendo algo en una pantalla y estar escuchando un podcast. Es un formato bastante versátil, pero en este caso particular hablo de podcast, pero esto es una voz que te invita a detenerte. Yo quiero parar el mundo y escuchar esta voz. A mí esta voz me abraza, es una voz súper íntima. Cada episodio, cada ejercicio que nos mandó básicamente es, ok, quiero detener todo lo que está pasando. Es una voz que te llega, que me da intimidad. Es una delicia de plato del día escuchar ese proyecto. Creo que además, como todos coinciden, creo que fue un invitado muy, muy acertado. El manejo de la informalidad, pero el profesionalismo en cómo se manejó la conversación, porque realmente fue una conversa más allá de una entrevista, creo que hacen del plato del día nuestro primer proyecto que se clasifica a la gran final. Así que felicitaciones. Obviamente, todos hemos hablado maravillas de este proyecto desde el inicio. Eso no significa absolutamente nada para la final. Ojalá continúes con ese mismo amor y ímpetu, que se ve que le has puesto a cada uno de los ejercicios. Y bueno, lo cual me llega, seguimos chicos, ahora me lleva a mí a hablar de un proyecto que nuevamente, así como me pasó con el tema de la música, me pasó con el tema del idioma. Hoy vamos a hablar en este momento de Español Sin Fronteras, un podcast cuya propuesta yo le tenía muchísima fe. Creo que el tema de hablar del idioma y sobre todo en el tema que ella escogió para este episodio en particular, me pareció interesante cuando lo escuché, de cómo entender estos diferentes refranes que significan en cada una de las culturas. Me pareció interesantísimo el tema, pero se me quedó muy corto en estructura. En el manejo del invitado sentí mucha informalidad, no sentí continuidad en la idea y yo nuevamente lo que sentí en esta propuesta es que una gran oportunidad, una gran idea, pero una ejecución no tan brillante. Fue mi sensación en este caso para este ejercicio, en el caso de Español Sin Fronteras. Yo acompaño tu percepción, Juan, y le agrego otra escala, y es que el esfuerzo de nuestra protagonista por la pronunciación perfecta le resta dinamicidad a su rol, a la manera como entra en tema. Se esfuerza exageradamente por una pronunciación absolutamente impecable y no solo le resta dinamicidad, sino también vigor al tema. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que si vas a tratar sobre un refranero y vas a tratar de comparar el refranero de otra nación con el de tu propia nación, Carrizo, lo menos que podías era verificar de cuáles hablaría tu invitada, no, para no dejarlo todo a la sorpresa de, creo que ese también lo tenemos acá. De hecho, hay uno, creo que es el tercero, que dice, no, ese no lo tenemos en este país y lo usaba mi abuela, o sea, a diario, pues. Sí. En efecto, ya hay un tema de involucrarte con la pedagogía que también tiene este podcast, que para mí además es como su principal fortaleza, lo que aplaudo. De hecho, es hermoso la preservación del idioma, la manera de llevar de enaltecer el idioma. Date el chance, más producción alrededor de esta historia. Para mí la idea es brillante. Necesitas más estructura. Cuando nosotros hacemos un podcast en el patio, obviamente las personas lo que ven es un video grabado con alguien hablando, donde dependiendo de lo que estés viendo tiene inclusive muchos errores, pero realmente lo que sucede atrás es que ese podcast tiene un objetivo, tiene un posicionamiento, tiene una estructura que cumplir y cada cosa que hablamos en ese podcast va a apuntar a esa estructura. Y lo que finalmente trata de lograr es que sea a través del tiempo
algo muy claro que yo sepa decir, por ejemplo, El Mundo y el País, que es un podcast del patio, habla de las noticias desde un punto de vista del humor, de las que suceden en el mundo y en el país, de noticias que son absurdas. La verdad que cuando nosotros vemos la estructura de este podcast, nos faltó entender claramente lo que proponía sobre las pretensiones que tenían. Cuando yo hago referencia del mundo y del país, les quiero contar de que hay una investigación detrás todos los días para hacer ese episodio y validar lo que queremos decir, validar la información que tiene, y si vamos a decir que efectivamente ese refrán no existe, es porque efectivamente está investigado o informado, porque tenemos una responsabilidad dentro de lo que estamos queriendo decir, porque nosotros estamos hablando aquí de influencia y la influencia se basa en la opinión y la credibilidad de esa opinión, por lo cual es muy relevante la estructura y la investigación para desarrollar un podcast, que tal vez fue lo que la parte de producción y la parte estructural del podcast lo que a mí menos me atrajo de esta entrega. Sí, realmente nosotros sentimos tener que despedir este proyecto del pitch. Es una buena idea, es un buen concepto, o sea, el español es una de las lenguas más importantes del mundo. O sea, darle un ambiente juvenil, fresco, o sea, tiene muchísimo potencial. Lo que creemos es que todavía le falta madurar a este podcast, crecer, investigar, nutrirse y ir buscando su forma, que lamentablemente no va a ser con nosotros en el pitch. Bueno, continúo con el siguiente proyecto que vamos a evaluar, que vendría siendo un podcast de miedo. Realmente yo creo que de este proyecto lo más importante es como el carisma, o sea, es muy importante también tener carisma a la hora de tener un podcast, y yo creo que en el caso de Ronald se transmite, es contagioso, es un podcast que da gusto ver y escuchar, o sea, no es nada más un podcast que puedes escuchar, o sea, podrías escucharlo, pero realmente disfrutas viéndole la expresividad, los comentarios, o sea, la humanidad de este proyecto es muy interesante, el tema da para mucho. Sin embargo, es importante, y quiero hacer énfasis en esto, cuando vayan a buscar a invitar a alguien a su proyecto, tienen que buscar que esté al mismo nivel, más arriba o más preparado, ayúdenlo, porque si no, cae un poco, o sea, cae un poco el proyecto, y siempre tienes que buscar algo y meter elementos que sumen, que aumenten esa carisma y esa efectividad del podcast. Una de las cosas que yo comentaba de Ronald y su proyecto, definitivamente las cámaras y el micrófono adoran a Ronald. O sea, yo creo que se le da de una manera natural, es de esa gente que tú sientes que nació para hacer esto, inclusive cuando comete errores, inclusive como él se corrige, como se burla de él mismo, hay una naturalidad agradable. Yo creo que son de esas voces y además de esos performances que tú dices, ¿de qué está hablando? Pero quiero seguir viéndolo. O sea, ¿qué hay en este personaje que realmente me atrae y capta? Yo creo que esto es fundamental para cualquier proyecto, sobre todo de voz, dices, capta totalmente mi atención, y no solamente la capta, sino la retiene. Yo quiero escuchar, si esto dura 15 minutos, quiero escuchar 16. Y yo creo que en este caso, Ronald y un podcast de miedo, realmente en mi caso, han causado ese efecto. En este caso particular de este ejercicio, yo sentí una caída o no una muy buena elección en cuanto al invitado. A mí particularmente cuando él mostró el tema, que íbamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, me emocionó, pero luego el invitado no aportó realmente en la construcción del tema, desvió la conversación, pero a pesar de eso, escuché el ejercicio completo. Entonces creo que realmente es un podcast que tiene ganado a mi favor, se ha ganado no solamente mi atención, sino realmente ha logrado que me cale cada locura que dice y saque una sonrisa y me agrade, y luego diga, bueno, estos 20 minutos que le dediqué valieron la pena. Y creo que eso es importantísimo en un momento donde todos tenemos una lucha por en qué dedico mi tiempo. Y cada vez que yo me expongo a un contenido de Ronald, de verdad quedo muy agradado. A mí me encantó y me reí muchísimo. De las cosas que más celebro es como darse el permiso de que emergiera el yo gocho y el orgullo gocho, además, que me parece fantástico. Este pana tiene un concurso de voces maravillosas, el manejo es para todo, tiene tenacidad, tiene templanza, tiene esta manera de darle brillo, luminosidad a algunas partes de los textos y otras se las burla,
y sobre todo tiene, bueno, este propósito de hacer humor. Y el que está dispuesto además a reírse de sí mismo, pana, o sea, eso es más chévere que tener todos los instrumentos juntos de los Avengers. Es muchísimo más valioso. Saber disculparte de tus gazapos y saber qué hacer con ellos. ¿Metiste la pata? Bueno, esto se corrige, para adelante, y seguir, y seguir. Coincido con ustedes, no fue el mejor invitado, pero el concurso de este chamo ha sido maravilloso. Celebro además su capacidad de entenderse con esta idea, con todos los recursos además que pareciera que los tuviese a flor de piel. Eso es maravilloso. Yo creo que además estamos viendo, pedimos un ejercicio muy concreto y que tenía que ver con el tema de tener un invitado. El contenido del programa a mí me gustó en general. Obviamente coincido con ustedes cuando hablan de la desviación que tuvimos sobre el planteamiento del tema, que además es un tema súper interesante por sí mismo. Pero yo insisto que cada vez que veo el show me quedo pegado con ganas de verlo. Y eso es algo que comentó Juan y yo quiero apuntarlo también. En tiempos donde nadie escucha a nadie, como diría Fito Páez, pero en tiempos donde en realidad hay tanto contenido, tanta llamada de atención, tanta búsqueda de atencionalidad, que tú te quedes viendo un contenido un rato es algo de valorar. Y esa valoración sentimos nosotros que la estamos viendo como jurados y creemos que los consumidores y las personas que están buscando contenido de afuera también podrían valorar. Por lo cual creemos que un podcast de miedo debe seguir en el top final que estamos considerando. Seguimos avanzando y llegó el turno de moda en 3 tiempos. Yo creo que ya al llegar a este punto la exigente, como hemos dicho, es muy robusta. Pretendemos que haya mejoras en producción, pretendemos que haya mejoras en audio, pretendemos que haya mejoras en estructura, en contenidos. Y la verdad, cuando yo vi este episodio, no me conecté, no terminé de verlo. En momentos sentía que era una conversación no con un contenido que sea atractivo y bien preparado, sino era vamos a ponernos ahí a hablar sobre esto, a ver qué sale. Fue lo que sentí, 2 amigas hablando de esto, a ver qué sale, y no es la expectativa que nosotros teníamos para una entrega de este nivel en el contenido. Queríamos, obviamente, tener una mejor estructura y una mejor calidad de contenido. Entonces, yo tengo que admitir que a mí en este punto creo que mi voto para que Moda en 3 tiempos continuara fue negativo, porque consideré que tuvo muchos errores, sobre todo en el contenido, porque no fue interesante. También a nivel técnico, esta última presentación de Moda en 3 tiempos falló. El de audio era difícil de escuchar. Recuerden que en podcast es muy importante la calidad del sonido, que sea algo que no te haga ruido y que tú puedas seguir escuchando sin que te cause disrupción. Igual el tema de ser demasiado informal. Entendemos que el podcast es una plataforma para hablar libremente, pero si se te va un poco el tema, tienes que volverlo a jalar a lo principal, porque si no, te sientes como que estás escuchando una conversación entre amigas, pero que no tiene como ese carácter universal que llame la atención y que nos haga sentir enganchados. O sea, entiendo el que comparten la pasión por la moda, pero no la supieron transmitir. Bueno, yo creo que ustedes han sido generosos, porque en efecto yo no sentí una conversación. Me parece que hubo el recurso de una voz que apoyara el criterio de la presentadora. Pero si cuando tu invitada está hablando, ya que le estás dando el carácter de web show, ya que tenía un video, si cuando tu invitada está hablando ni siquiera la miras, no miras lo que está diciendo, sino que pareciera que estuviese jugando en la computadora, haciendo otras cosas, si no respetas a tu invitada, es improbable que respetes a tus oyentes. Cuando tienes a un invitado, tienes que saber interactuar con él. Si la ruta que elegiste para la interacción es mirar a la cámara, tú permaneces mirando a la cámara. Cuando tu invitado o tu invitada está hablando, respeta el criterio de esa invitada. Deja que termine su idea y luego intervienes tú. Pero sobreponerte a la opinión de una invitada porque se me acaba de ocurrir algo y como yo soy la presentadora, te la calas y ya está, no, es absolutamente irrespetuoso. Efectivamente, las presentaciones
de todos los episodios anteriores fueron muchísimo más producidas que esta. Ella misma como presentadora estuvo mucho mejor producida en los otros capítulos que en este. A mí no me gustó. Yo creo que de las 157 IDL propuestas que recibimos desde el inicio del pitch, estar entre los 10 últimos requería una responsabilidad infinita, sobre todo con todo lo que han compartido y aprendido, y a mí me generó un efecto muy negativo cuando comencé a escuchar esta propuesta, este ejercicio, porque para mí el audio fue matador. O sea, yo no le entendía. Nosotros inclusive en el primer ejercicio compartíamos con ustedes el curso de podcasting que hice junto con John, y dentro de esa guía hay un ejercicio específico donde habla de la importancia del ruido, de la reverberancia, del eco, y en este caso siento que eso no fue tomado en cuenta, y para estas alturas del partido, desde mi punto de vista, eso es inaceptable. Yo me pasó lo mismo que John, yo no pude terminar de escuchar el episodio, el tema del eco que existía en la grabación me lo hizo insostenible, insoportable, por ende creo que a estas alturas del partido ese error lamentablemente hace que se despida del pitch en este caso. Entonces seguimos, vamos a seguir ahora con código abierto. Con código abierto hay un caso particular porque yo constante he visto la evolución del proyecto, de Frank, de su desempeño, pero Frank se insiste en el intro y ese intro estilo televisivo no termina de calar desde mi punto de vista con la naturalidad, con el código, con la natividad en el mundo del podcasting, pero sin duda alguna... ¿Cuál tú dices, Juan? El de... Pa, 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 pa. Y el intro de micro de Globovisión de tecnología, o sea, lo entiendo, pero nuevamente, yo particularmente he hecho esta referencia en episodios anteriores, pero una vez el episodio comenzó me pareció súper bien estructurado, creo que el tema era muy interesante, el abordaje maravillosa, la idea de recibir preguntas de las personas en WhatsApp e incluirlas en el episodio, darle sus 5 minutos de fama y de participación a las personas y además a los consumidores del producto. Frank es muy abierto a la colaboración de su audiencia para que sea partícipe en el episodio, eso me pareció maravilloso. Creo que también hubo un muy buen manejo en la entrevista con el profesor Briceño. Sí me sucedió que Briceño no me aportó en el tema principal, que era el tema de la fibra óptica en Venezuela. Conversaron de sus inicios del podcast, entonces sí me pareció raro, pero creo que la conversa fue muy, muy, muy buena. Sin duda creo que Frank ha marcado una evolución increíble en el formato, en la naturalidad, pero por favor, cámbiame ese intro. Yo no tengo rollos con la introducción. A mí me gustó muchísimo el episodio. Yo coincido, entiendo perfectamente la crítica al introito. Fran, por favor, escucha la historia, mi hermano querido. Ya hay otras maneras de entrarle a la gente, de presentar el tema. Eres un tipo muy sólido, este es tu tema, ha sido tu tema por muchísimos años. Me gusta además que justamente el dominio del tema, bueno, seas como tan estructurado y a la par tan relajado para echar el cuento. Esa posibilidad de alguien que me está echando el cuento, no me está leyendo un guión o no está leyendo exactamente lo que va diciendo, sino que me narra qué está pasando, para dónde vamos e introduce otras voces, es fantástico. A mí me gusta muchísimo además tu registro vocal, simpatiquísimo, además medirlo con el de José Rafael, que también es un Oliverio de voz, medir como lo prístino del tuyo, con la oscuridad del tono de José Rafael, fue muy chévere. A mí me gusta, es un producto chévere, es un producto sólido, tú sabes muchísimo de esa historia, así que machete. Yo creo que cuando escuché la entrevista me gustó muchísimo. Siento como Juan que el desarrollo de la entrevista estuvo interesante. Obviamente estaban hablando de podcasting, en lo cual es atractivo y con el profe, bueno, está el tema de que, bueno, tiene 10 años haciendo podcasting, entonces de por sí el contenido fue interesante. Tal vez me atrae mucho más cuando en código abierto escucho cosas relacionadas con la tecnología, pero no con la último Alcatel 318 modem 2416 que acaba de salir, que transmite a 724 Mbps, que llega, este es un catálogo más, me gusta más cuando escucho las opiniones de Fran o las conversaciones de Fran alrededor de
alrededor del conocimiento tecnológico que Fran tiene y el conocimiento de las telecomunicaciones que Fran tiene. Me parece como más rico el contenido cuando apunta hacia esos lados. Entiendo que en el mundo de la radio te toca mucho hacer entrevistas al director de mercadeo de Motorola, por lo cual tienen que hablar con el aparato 3624. En el podcast no. En el podcast tienes que hablar de realmente lo que te gusta. Y eso creo que es una gran oportunidad para crear contenidos. Esto es una apreciación personal, no necesariamente técnica, sino sobre el tipo de contenido abordado. Yo sí tengo que ser honesto también y decir que el intro también me parece de la opinión de Juan, pero eso es un problema menor a este punto. Hay un buen audio, hay una buena producción, hay una buena entrevista, hay una buena estructura, hay una buena demarcación de los contenidos y de las secciones, para llamarlo de alguna forma. Entonces yo creo que tenemos un producto súper interesante en Código Abierto. Sí, este es un producto que fue exitoso y de hecho está clasificado ahora a la final del pitch. Yo creo que es la prueba de la importancia de la estructura, de la constancia y de tener una idea y saberla desarrollar. No es de nada más prender el micrófono y decir lo que yo creo que voy a decir, es preparar, es decir, bueno, yo quiero decir esto y esto en estos tiempos, luego voy a meter esta participación de la audiencia para cortar, voy a llamar a la gente a participar en estas redes, voy a hacer esta entrevista al final, pero con este tiempo no se me va a ir de tiempo, entonces después va a quedar mucha. No, es simplemente hacer el trabajo completo y yo creo que este ejercicio, como todo, fue sumamente completo y satisfactorio de escuchar y de ver para todos. El siguiente proyecto que vamos a discutir es Sin mujeres no hay democracia. En este caso, yo siento que si bien no era totalmente necesario centrarse en la entrevista, sí creo que es muy importante que si vas a tener un invitado hay que conseguir que hable o simplemente no utilizar esa entrevista porque realmente no es nada más, bueno, voy a tener un invitado para poner un check y ya, y yo voy a decir mi discurso completamente yo y yo voy a contar la historia del invitado y el invitado va a estar ahí para decir, sí, yo certifico que esa es mi historia. O sea, realmente parte del objetivo de un podcast es conseguir, o sea, que la gente narre, o sea, la gente que está participando. Entonces, yo siento que a pesar de que el punto de vista era un buen argumento, no se ejecutó de una forma agradable de escuchar en el punto de vista de no se presentó suficiente la historia de la otra persona ni los otros elementos. Quedó como un poco muy, muy fuerte en opinión, o sea, como un artículo de opinión grabado más que como una conversación o una historia. Ella, además su propuesta, la mandó en audio, ella fue solamente voz lo que ella mandó. Y cuando lo estaba escuchando, los primeros segundos, tenía la voz, cuando una voz está bien grabada, tiene el poder de transportarte. Y yo lo que me imaginaba era ella leyendo. Sentí esa lectura constante, sobre todo en los primeros minutos antes de llegar a la entrevista. Sentía una lectura constante, me lo hizo muy monótono, no sentí un ritmo agradable, de alguna manera me provocaba ya no escucharla más. Y eso recambia un poco. Yo sentí un cambio profundo en su voz cuando empieza la entrevista, mucho más ella, mucho más natural, mucho más relajada, pero luego el manejo de la entrevista me pareció primero una lluvia de preguntas, no sentí un aporte realmente, un valor agregado en el invitado, una conversación fluida, no entendía realmente por qué ese invitado entonces estaba ahí más allá para validar su punto de vista. Entonces sí siento que en el tema del invitado y sobre todo por el tema de lectura, al principio también no fue desde mi perspectiva un ejercicio agradable de escuchar, en este caso, bueno, bajo mi punto de vista. Yo sentí lo mismo, Juan, ¿sabes? Cuando escuché los primeros minutos, tenía más la sensación, bueno, de último tiempo de esta parte estoy escuchando audiolibros, y tenía más la sensación de un audiolibro que de un podcast. Uh-huh. Tenía la sensación de una persona que me estaba leyendo algo y me desconectó. Siento que el ejercicio pretendía, y lo que busca un podcast pretende tener mucha cercanía,
estar muy íntimamente con una persona que te está escuchando. Cuando digo íntimamente, digo en la relación de voz y escucha. Y creo que el formato de lo primero fue muy audiolibro, muy una lectura que estoy haciendo, donde no sé si está emitiendo un comentario de una opinión que está leyendo para luego comentarla, no sé si es su opinión, no sé si es su escrito o no sé si es el escrito de otra persona. Entonces sentí como una pérdida de relación entre la intimidad de su opinión, de lo que estaba conversando con lo que yo estaba sintiendo. Finalmente creo que eso me separó muchísimo de la idea del proyecto. Esta ha sido una participante cuya escena ha sido poderosa desde su mismísimo pitch. Es una mujer bonita, es una mujer con buena escena, con buena proxémica, y trabajar en esta oportunidad solo con audio le resta un envión importantísimo que tenía su propuesta. Eso es lo primero desde mi percepción. Lo segundo es que en efecto la historia que sirve de introducción al tema le faltaron eslabones en esta oportunidad. Tratar de venderme el asunto del empoderamiento femenino desde ejercicios con monos y cómo se entrenaron monos para que hicieran algunas cosas, hasta llegar a caer a la idea de que aquí se hacen las cosas así, pudo haber sido muchísimo más breve y en efecto no leído, pudo haber sido una narración. Cuando me lo lees, lamentablemente, si no es tu fuerte, se va a notar. Nosotros cambiamos nuestras maneras, nuestros tiempos en la voz cambian en la manera como leemos a cómo conversamos. Creo que igual la invitada no estuvo a la altura del ejercicio. Tener una invitada para que solo te responda monosílabos y tú completas esta historia con toda la información que la invitada no te está dando, bueno, te sigue haciendo a ti la única protagonista de esta historia, la variable transversal de toda la propuesta. Y cuando tenemos invitados debiera ser distinto. La carga, la responsabilidad debiera estar repartida entre esa persona y nosotras. Yo celebro de verdad todo lo que nos enseñaste con tus capítulos, con las cosas que nos presentaste, pero lamentablemente no nos sigues acompañando en el pitch. Y me toca entonces hablar de tipo anormal. Esto es exactamente lo contrario. En esta oportunidad vamos a presenciamos un capítulo que te mantiene capturada. Esa es la mejor manera de decirlo. Algo que necesitas terminar de ver, que tienes que ver qué es lo próximo que va a pasar, qué va a decir, quién lo va a decir, cuál de sus dos entrevistadas va a decir qué cosa, y te mantiene en suspenso para entender cómo cierran esas ideas, qué valor aportan esas ideas. Yo creo que hubo un buen manejo de la entrevista, de entenderse una tercera pieza en esta historia. Mi voto salvado ocurre porque me da enorme miedo. Tengo muchísimas reservas con la posibilidad de que una paciente se asuma experta en un tema. La pedagogía alrededor del tema tiene que ser responsabilidad de profesionales formados para esa área o efectivamente de pedagogos en esa área. Asumir la batuta sobre un tema de enorme complejidad como esto, a mí me genera de verdad un poco de urticaria, pero allá yo y mis problemas. Sí, a mí me pareció que este ejercicio era poderoso, o sea, la escogencia de los invitados fue atrevida, o sea, a poner la luz sobre estos casos que son súper difíciles, son súper traumáticos y que creo que a todos nos generan preocupación, pues, o sea, es una decisión importante. Nosotros obviamente respetamos como que el valor de la historia de cada quien y la capacidad que tienes para contar tu historia es muy importante. Sin embargo, obviamente sí creemos que bueno, como son temas que son importantes tratar, que están saliendo a la palestra, hay que intentar llevarlos con el mayor cuidado y responsabilidad posible para tener un poco de conciencia en el impacto que puede tener sobre los demás. Yo creo que a nivel de la estructura del podcast se entiende, se ha mejorado muchísimo.
pero obviamente hay que cuidar todo lo que tenga que ver con el enfoque para asegurarte de que tu mensaje sea como de la forma más consciente para otras personas. Desde el punto de vista de una persona que tiene la experiencia de haber atravesado cualquier cosa, un desierto o una enfermedad o una experiencia general, es muy valioso escuchar sus opiniones en comentarios. Y eso es tal vez lo que más nos atrajo todo el tiempo de este proyecto, o sea, escuchar conversaciones y reflexiones a partir de la experiencia de una persona que ha vivido y lo puede contar y narrar. Al paso del tiempo y con este ejercicio vimos una dimensión muy amplia de lo que puede ser el contenido y también nos dimos cuenta de su posibilidad y de sus limitaciones, ¿no? Nos dimos cuenta de la posibilidad que tienen esos contenidos y también nos dimos cuenta de las limitaciones que tiene y por eso dimensionando el contenido de este episodio más cómo fue abordado, que tiene una buena estructura, tiene un buen contenido, pero tiene un abordaje de un punto, desde un ángulo que tiene un área compleja para abordar el tema de la depresión. Nosotros sentimos que Tipo Anormal no sigue en el pitch. Ha sido un proceso súper complejo llegar hasta los últimos 10 y pensamos que has atravesado unos caminos increíbles y hemos avanzado de una manera increíble, has participado con nosotros y has mejorado muchísimo, pero para este top 4 necesitábamos tener muy claro cuál es el ángulo del punto de vista de cómo es lo que yo voy a hacer sobre qué tema y cuál es el posicionamiento que yo voy a abordar sobre este tema, y aquí sentimos que hubo un clic en cómo se venía abordando los contenidos y el cómo se abordó específicamente, y eso nos dimos cuenta con los invitados, y ahí pensamos que fue el momento adecuado para ya no continuar con Tipo Anormal en el pitch. Vamos a hablar del último proyecto, que si sacan cuentas, se van a poder dar cuenta. Si sacan cuentas, se pueden dar cuenta, y ahí estoy en una cacofonía. Yana aquí dijo que lo primero que va a hacer el año que viene es enseñarnos a hablar otra vez a nosotros. Estás eliminado. Sí, nos va a enseñar a hablar Juan otra vez a nosotros en enero, porque tenemos que aprender a hablar después de estar 10 meses escribiendo. Yo lo necesito. Sí. Y vamos a hablar de el Club de los Bien Separados. Este proyecto, entrega tras entrega, nos genera satisfacción, nos genera placer escucharlo. Son temas, bueno, complejos, difíciles, pero hay un punto de vista, bueno, 3 puntos de vista, en este caso 4, que fortalecen el abordaje de los contenidos, y son temas tan importantes para una sociedad en evolución que debe apuntar a la igualdad, que debe apuntar a la integración, que debe apuntar a todos iguales con derechos, que cada vez más siento mucho valor por el desarrollo de este podcast. Y en lo personal es una entrega que a mí me gustó muchísimo y que cumplió con las premisas que nosotros pusimos para el ejercicio, y mi voto a favor de que continúe se manifestó en el momento de la evaluación. Yo creo que fue una elección brillante que el invitado fuera un hombre en esta ocasión, después de que venimos así, escuchando entrega tras entrega a estas 3 figuras femeninas de distintas profesiones. Yo creo que traer un hombre y decir, bueno, vamos a ver cuál es la perspectiva y la diferencia de lo que nosotros hemos venido contando a cómo lo vive a alguien del sexo opuesto, yo creo que fue un capítulo interesante, yo creo que fue valioso, y creo que fue una forma de decir, bueno, o sea, finalmente lo que les estábamos pidiendo, más allá del concepto de separación, cómo iba a ser un episodio del podcast, y de verdad yo lo escuché y me pareció enriquecedor. Creo que no tiene desperdicio. Yo creo que ellos cumplieron además no solamente con todos los checks que pedimos para este episodio, sino con todos los checks que hemos dado durante los diferentes entrenamientos. Creo que ellos, verdad, se ve la estructura, se ve el aprendizaje, se ve la progresión constante en su evolución. A mí me pareció súper interesante el tema, además que creo que la frase tan ridícula de que los hombres no lloran queda totalmente destruida con este tipo de capítulos. A mí me encantó el approach del invitado, además me gustó muchísimo la idea de buscar diferentes opiniones para luego tener un invitado que reforzó el tema. Me pareció súper interesante ejercicio. Yo tengo que ser muy honesto, a mí me pareció muy correcto en toda la estructura que utilizaron, un tema acertado, un buen invitado. A mí el episodio, particularmente el episodio, no me emocionó muchísimo. Sí me parece que vuelvo, insisto, cumple con todos los checks necesarios para un podcast.
emocionalmente no me movió muchísimo, pero creo que nada más con que hayan cumplido con todos el esfuerzo, la selección, la involucración de otras personas, me parece que vale la pena y también hay un voto a favor de que continúe con nosotros. Es que Juan no se ha separado bien y por eso le interesa el progreso. Bueno. Bueno, Nax. De las cosas que celebro de esta propuesta es la armonía de esas voces, las maneras que tienen de sincronizarlas. Y es perfecto este capítulo haber introducido las voces masculinas, la manera de entenderlo, otro tipo de masculinidad, no la de Juan. Bueno, ¿cómo lo vive? Siempre va a ser una curiosidad. Tenemos 200 canciones en mariachis, en boleros, en lo que tú quieras. Bueno, tenemos hasta Hawái, por favor, de más reciente data. Toda una tristeza, una cosa, el empacho, la venganza, ya verás, degenerada, lo que va a pasar contigo. Pero, ¿qué pasa con un tipo cuando no hay alcohol de por medio, cuando no se trata de la revancha con la otra persona, sino de asumir la ausencia, de asumir la separación? Es fantástico tener algunas respuestas alrededor de un tema evidentemente muy complejo. Celebro con Honduras que sean unas de las seleccionadas para esta última etapa del pitch. A mí me encanta su propuesta. Llegamos finalmente a los 4 clasificados para el último episodio y estamos hablando que el plato del día, el podcast de miedo, Código Abierto y el Club de los Bien Separados son los 4 proyectos que se van a disputar el premio en el episodio final para hacer el podcast que en el 2021 va a ser producido por El Patio. Para que eso suceda, Valeria, cuéntanos qué tiene que pasar a partir de ahora. Bueno, viene el momento de la gran final y la buena noticia para nuestros 4 finalistas es que la regla de este ejercicio es que no hay reglas. Tienen que hacer su podcast de verdad, o sea, tienen que hacer su episodio piloto con la duración que ustedes consideren, con la estructura que consideren, con los invitados que consideren. Muéstrenos finalmente qué es lo que pueden hacer, qué es lo que quieren hacer y por qué ustedes se merecen ser el próximo proyecto que vamos a estar produciendo en este 2021. Hemos estado trabajando prácticamente todo el año para este momento y sé que han aprendido y crecido lo suficiente para darnos un episodio del que van a estar orgullosos. A mí me gustaría, bueno, antes de despedir, nuevamente agradecer a los 6 proyectos que hoy nos abandonan. Lo hemos repetido en cada episodio. Yo creo que en esta evolución hay productos que pueden continuar independientemente de que no continúen con nosotros en el pitch. Hay proyectos con muchísimo potencial, hiper agradecidos por su tiempo, por su paciencia, por su esfuerzo y por su compromiso y el apoyo y como que la motivación es sigan adelante, sigan echándole piernas a sus proyectos, porque si lo presentaron y si lo construyeron y esperaron tanto tiempo, porque realmente creen en él, así que no lo abandonen porque no siguen con nosotros. Yo repetiría la sugerencia de Juan, porfa, cifrarse un poco más en el asunto de darle profesionalidad al ejercicio. No se trata solo de encender un micrófono e improvisar. Los temas hay que pensarlos, hay que trabajar sobre ellos, hay que desarrollar aunque sea un guión mínimo que les permita avanzar sobre esas ideas. Yo lamento además parte de los que nos están abandonando hoy porque me parecen muy buenos proyectos sobre todo con nicho, con potencial, con gente que puede escucharlos y conectarse con ellos. Allí está efectivamente su valor. En todo caso, muchísimas gracias por acompañarnos. Valeria, dinos cuándo la gente tiene que entregar este ejercicio. Ok, para todos los que quieren saber cuándo se van a enterar de cuál es el ganador del pitch, el ganador del pitch va a ser anunciado el 19 de diciembre, el sábado, y para esto necesitamos que entreguen su proyecto final el 7 de diciembre a más tardar a las 12 de la noche. El lunes 7 de diciembre queremos tener ya sus 4 episodios finales. Sí, entonces ya está todo dicho, ya está toda la carne en el asador si fuera el plato del día, ya están los fantasmas dentro del closet si fuera un podcast de miedo, ya está la página programada si fuera un código abierto y ya están todos casados
Sí, ya están todos casados. O separados, o separados. Si fuera el club de la bien separada. La verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por hacer de esta primera edición del pitch algo que se pudo efectuar. Nosotros tuvimos que cambiar toda la metodología de cómo lo íbamos a hacer para poder hacerlo en pandemia, y así lo hicimos, y eso significó muchísimo esfuerzo de parte de ustedes. Y de nuevo agradecerles a Naki por acompañarnos con nosotros. Siempre es un placer escucharla y que esté con nosotros día tras día trabajando en el pitch. Ha sido una oportunidad magnífica para todos nosotros. Y de nuevo, Naki, nos tienes que enseñar a hablar de nuevo. Por favor, por favor. Aún a los separados. Gente, bueno, nos vemos en el próximo episodio y continuamos ahí en el Telegram dándole taca, 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 taca. Chao.